Muy buenas tardes para todos. Siendo las 2:20 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro evento. En nombre de la Dirección General del Instituto Forum y la Dirección de Programa de Gerencia de Producción y Operaciones y Gerencia Logística de la Universidad de La Sabana, les damos la más cordial bienvenida al primer Fórum Load Management, Gerencia de Restricciones en la Cadena de Valor, Ejemplos en Latinoamérica. Nos acompañan en este fórum el Dr. Jorge David Páez Monroy, Director General del Instituto Forum Universidad de La Sabana. El ingeniero Luis Fernando Silva, Director de Programa de las Especializaciones en Logística y Gerencia y Producción de Operaciones. Saludamos también a nuestros panelistas invitados, el licenciado Rodrigo Trezeguet, Vicepresidente de Cereales Bahía Blanca y Nutrecol. El doctor Álvaro Heinert, CEO de Grupo Berlín y la empresa Tecnova. El doctor Álvaro Venegas, Controller y CFO, Gerencia de IT de la empresa Plastipac. Y por último, al doctor Javier Arévalo, Partner Latam Regional Director de Goldratt Consulting en América Latina. El orden del día será el siguiente. Primero, palabras de bienvenida y apertura a cargo del doctor Jorge David Páez Monroy, Director General del Instituto Forum. Segundo, inicio del conversatorio a cargo del ingeniero Luis Fernando Silva. Tercero, cierre del evento. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Jorge David Páez Monroy para dar las palabras de bienvenida y apertura del conversatorio. Robinson, muchas gracias. Muy buenas tardes, apreciados panelistas, profesores, directores de los programas de posgrado, apreciados estudiantes, bienvenidos a este fórum que nació de lo que en su momento nosotros llamábamos los observatorios. Iniciamos con los observatorios de éticas. Los observatorios académicos pues, son aquellos que generan pues, análisis, investigación, observación. Esos son los observatorios, pero dentro del enfoque de aplicabilidad que en el Instituto Forum hemos querido darle a esto, los cambiamos y dejamos de llamarlos observatorios y ahora lo llamamos Fórum D. Este es el Fórum de Ética y Logística y además de lo que se hace en un observatorio, hemos querido que se genere también mucha controversia, reflexión y debate. Este tema que me parece muy interesante, el tema de la teoría de las restricciones, que anticipándome un comentario, me parece que ha generado restricciones, sí, pero también oportunidades. Supongo que es lo que vamos a conversar aquí ahora y efectivamente que con las nuevas realidades y nuevas normalidades que estamos viviendo, pues aprovechemos esas oportunidades y vivamos si efectivamente hay restricciones. Agradezco de verdad a los conferencistas y bueno, dentro del proceso que nosotros estamos haciendo en el Instituto Forum, esta es una actividad extracurricular para los panelistas. Quienes estamos aquí estamos porque queremos. No hay una actividad curricular, exigencia o evaluación. Hay un interés en el tema y estamos aquí con ese avidez académica para aprender y compartir efectivamente qué está pasando en los distintos foros de lo que se trabaja. Pues no quiero quitarle más tiempo al ingeniero Luis Fernando Silva. Felicitaciones por este primer fórum de ética, de logística de operaciones y les deseo muchos éxitos. De verdad, ustedes, señores estudiantes, aprovechen mucho porque hay panelistas de gran nivel que hay que aprovechar y preguntarles mucho. Entonces, Luis Fernando, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor Jorge David. Ahora invitamos al ingeniero Luis Fernando Silva para dar inicio al conversatorio. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge David, a todos los panelistas, a todos los que están conectados en este momento. Muy feliz de contar con ustedes y de compartir este espacio para la construcción del conocimiento. Como muy bien lo decía el doctor Jorge David, este es un espacio libre, entonces la idea es que todas las personas que estemos en este espacio aprovechemos para preguntar, para construir, para que nuestros panelistas
se metan en problemas tratando de responder algunas preguntas y que nos compartan todas sus experiencias. El eje principal de este conversatorio va a ser las TOCs, las teorías de restricciones, y para dar apertura nos va a contar Javier un poco sobre qué son las TOCs, cuál es su contexto y cuál es su vigencia y su oportunidad de generar valor en nuestros negocios. Adelante, Javier. Muchas gracias, Luis Fernando, por la oportunidad y la invitación. Me dicen si están viendo la presentación en este momento, si se ve la lámina para empezar a compartir la base fundamental. ¿Sí? Robinson, ¿la ves? Así es, sí, la estamos viendo en este momento. Muy bien, entonces estamos ante una situación que denominamos el nuevo milenio. Esto se lo robé a mi querido amigo Jorge Luis Bernal, que es el director de Goldman para Colombia, y dice así los pensamientos de Paul Valéry. Antes, el destino era un juego de naipes honesto, donde las cartas seguían convenciones y reglas establecidas, con un número limitado de cartas y valores. Ahora, le hace hoy en día, el jugador se da cuenta, para su sorpresa, que su futuro contiene una mano con cartas que nunca antes ha visto y que las reglas del juego están cambiando con cada jugada. No hace falta decir nada más. Este año ha sido ilustrador de este concepto y de este contexto. Entonces, ¿de qué se trata teoría de restricciones? Teoría de restricciones es la aplicación práctica con una metodología particular basada en restricciones del pensamiento sistémico. Javier, para que se entienda disculpa, a qué me refiero. ¿Sí? Javier, ponla en presentación, que estamos viendo la primera diapositiva únicamente. La puse en presentación. Exacto. Ahí, ¿la ven? Sí, ya estamos viendo un dibujo de una casa y un dibujo de Da Vinci de un diseño de avión, ¿sí? Planeador. Perfecto. Entonces decía que teoría de restricciones es la aplicación práctica del pensamiento sistémico. ¿Y cuál es la diferencia del pensamiento sistémico, que pareciera que todo el mundo entiende qué es y lo usamos? La lógica es la siguiente: cuando hablamos de empresas y organizaciones, si queremos mejorar la empresa, debemos considerar el impacto que tiene en el resto de la estructura, en el resto de las relaciones e interacciones y en el efecto que produce de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, si un arquitecto quiere cambiar una casa y redimensionar el tamaño de la cocina, tiene inevitablemente que ajustar el resto de las dimensiones del hogar. En el caso del diseño de un aeroplano, un avión, una máquina, si cambiamos la estructura que tiene el motor y el enganche que tiene sobre las alas y el fuselaje, definitivamente tenemos que definir materiales, estructuras, cambios en el diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno entiende la organización como un sistema, entiende que una acción en un lugar de la empresa tiene un impacto a veces insospechado sobre otras áreas. Por lo tanto, el sistema, cuando funciona de esa manera, tiene propiedades diferentes que no se pueden reproducir por las partes. Las consecuencias de pensar en esto es que toda organización, como una cadena, tiene un eslabón más débil, y ese eslabón más débil es el que determina el desempeño de toda la cadena en la función primordial para lo que fue diseñado, que en este caso, en este ejemplo, es la resistencia. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cuando vamos a mejorar la organización y el desempeño, enfocarse en el eslabón más débil tiene un resultado asimétrico, diferencial con respecto a enfocarse en cualquier otro lado. La consecuencia fundamental es que el esfuerzo dedicado sobre la restricción es muy distinto al esfuerzo dedicado sobre otro eslabón de la cadena. Es decir, que los proyectos de mejora, las iniciativas de mejora en cualquier lado no son buenas. Tienen que ser sobre el eslabón más débil. Y esa es la lógica que desarrolló Goldratt, a través de la cual se sistematizó el enfoque de cómo mejorar las organizaciones donde esté el eslabón débil en cualquier parte de la organización, sea interna o en su interacción con el sistema. Y decimos que el eslabón débil es el factor que limita la generación de throughput, es decir, la velocidad. ¿Me están diciendo que no ha pasado la lámina de la cadena? ¿O ya se ve?
No, no, señor. La estamos viendo aún en modo edición y se está viendo solamente todavía el aeroplano de Da Vinci. Voy a volver a cerrar y entonces, porque no está... Ahora... Seguimos viendo en modo edición. Si quiere, en el momento de compartir, comparta escritorio. No comparta ventana puntual, sino escritorio, y ahí ya podríamos ver. Una prueba más, escritorio. Ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces les decía que es el eslabón más débil y ese eslabón es el recurso que determina el throughput, que es la velocidad de generación de dinero a través de las ventas. El eslabón más débil determina el potencial real de la organización. Por lo tanto, si yo mejoro el eslabón débil, mejoro el desempeño y el throughput de todo el sistema. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, que las propiedades que tiene el sistema no son posibles de reproducir por ninguna de sus partes individualmente. Segundo, que lo que el sistema hace es más que la suma de las partes y las interacciones entre los componentes y partes del sistema en la organización son más relevantes que el desempeño individual. Y por último, estructuralmente el sistema se puede dividir, que es lo que hacemos para administrar cuando separamos entre divisiones, unidades de negocio, departamentos, funciones, niveles, cargos y jerarquía. Pero funcionalmente es un todo indivisible. Nadie puede hacer nada solo dentro de la organización. Y cuando uno separa las partes e impone indicadores y reglas e incentivos, lo que hace es que pierde las propiedades esenciales al separarla y pierde esa aglomeración o ese funcionamiento de conjunto. Por último, para ejemplificar de qué se trata, la organización es como una tubería por donde a la izquierda le estamos metiendo dinero, inventario para transformarlo y generar el throughput. Ese caudal máximo y la velocidad que tiene la organización de generar dinero a través de la transformación de la materia prima y generar un producto está impedido y reduce el diámetro efectivo y la velocidad de generación de ese dinero debido a las restricciones. Esas restricciones son como incrustaciones que reducen el diámetro efectivo y la velocidad. Esas pueden estar en la capacidad de las máquinas, en la producción, en las políticas que usamos de ventas y marketing para relacionarnos mercantilmente o comercialmente con el mercado, o en la gestión, en las políticas de compra. Y tenemos dos relaciones e indicadores que nos dicen que también lo estamos haciendo. Uno es la rotación del capital, que es la velocidad a la que generamos dinero sobre el inventario o el dinero que atrapamos dentro del sistema, y el otro es la productividad, a qué velocidad generamos dinero con respecto al gasto regular que tenemos para hacer que la operación funcione. Esa es la base fundamental que quería darles para que entiendan qué significa teoría de restricciones, que es enfocarse en unas pocas cosas y decimos que genera un resultado superior. Hoy tenemos a tres empresas, personas de nuestro afecto y muy cercanas a nosotros que han accedido a compartir su experiencia. Son 4 personas, 3 empresas, Nutrecol y Cereales Bahía Blanca, que viene de Argentina, con Rodrigo Trezeguet. Ya Rodrigo hablará de su empresa. Está también Álvaro Venegas y Edgar Escarpeta, ambos de Plastipac en representación de Colombia, y Álvaro Heiner, el CEO, director ejecutivo de la empresa del Grupo Berlín Tecnova, que son fabricantes de equipos Bosch en Ecuador. Sin más, esa es mi introducción y por favor adelante, Luis Fernando. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esa introducción. Es importante resaltar acá la alineación que tiene la gerencia de las restricciones con la visión holística de los programas de especialización del Instituto Forum, porque lo que buscamos es esa integrabilidad en el objetivo de la organización. A veces estamos acostumbrados a las organizaciones sílicas, es decir, el silo de producción es diferente al silo de almacenamiento, y este tipo de organizaciones esconden mucho valor. Se desgasta la organización en algunas discusiones por indicadores individuales y no por el objetivo general de la compañía, que es la generación de valor.
Entiendo que este proceso de identificar este eslabón lo que busca es alinear, en el mismo sentido que buscamos en las especializaciones en Forum, alinear la organización a ese mismo objetivo. Entonces, muchas gracias, Javier, y vamos a entrar con nuestros panelistas ya. Entonces, le voy a pedir, por favor, a cada uno de los panelistas, empezando por Álvaro Heiner, que nos cuente de qué se trata su compañía, cómo genera valor, cuál es el entorno en que se maneja, y de igual manera a los siguientes panelistas nos respondan esa pregunta. Entonces, por favor, Álvaro, adelante. Gracias, Luis Fernando. Encantado de estar acá con todos. Bueno, gracias. Respecto a nuestra empresa, el origen de nuestra empresa es 1962. ¿Sí? Es un grupo industrial y comercial donde su compañía principal se llama Tecnova. Tecnova está en el sector automotriz, diríamos, en partes particularmente. En el momento de la implementación, nosotros hicimos una implementación hace ya casi 10 años, o un poco más de 10 años, hicimos una implementación de TOC. En ese momento teníamos dos empresas que estaban sujetas a la implementación. Una era una fábrica de plásticos y Tecnova. Al día de hoy, la fábrica de plásticos la vendimos exitosamente el año pasado a un grupo de plásticos, el grupo más grande de Canadá. Entonces me voy a referir más a la compañía Tecnova. Por ahí puedo hacer alguna referencia a la empresa de plástico también. Pero bueno, en Tecnova nuestra misión es muy sencilla, es mantener a vehículos en movimiento. Para sentirnos importantes nos gusta decir que estamos en el negocio de movilidad humana, ¿no? de mantener a la gente en movimiento. Eso, nuestro modelo es sencillo. Somos fabricantes de baterías, tenemos la licencia de marca Bosch y también somos distribuidores exclusivos de Bosch en el Ecuador. Ya se imaginarán, en ese modelo, pues ya modelo de negocio, pues tenemos entorno de producción fuerte y un entorno de distribución muy fuerte. Entonces tenemos lo que son operaciones de planta y un centro de distribución. Obviamente ventas y todas las áreas de soporte, ¿no? Actualmente somos más de 500 empleados. En el momento de la instalación éramos unos 800, de la implementación de TOC éramos 800, por la que teníamos la fábrica de plástico. Eso un poco sobre el modelo y la compañía. El mercado de nosotros es principalmente Ecuador. Nuestras ventas son el 70% son baterías plomo ácido, las que están en los vehículos, y el resto de nuestras ventas es productos importados, principalmente de Bosch, en todas las líneas pues, en combustión que ustedes se puedan imaginar de automóviles. Eso por mi lado les diría, yo creo que, insisto, tal vez por el lado de clientes, tenemos un poco más de 3.000 clientes, entonces es una operación bastante activa. Manejamos en baterías aproximadamente unos 120 CKUs, en repuestos automotrices manejamos un poco más de 6.000 SKUs. Y les mencionaba nuestro mercado principal es Ecuador, donde nos gusta decir que de cada 2 vehículos, uno tiene una batería de nosotros. Y exportamos a Chile, Colombia, Perú, hemos hecho exportaciones a México y también hemos tenido involucramiento con Estados Unidos. Eso es un poco de la compañía, Luis Fernando. Muchas gracias Álvaro por compartirnos el entorno de la compañía. Le voy a pedir por favor, Rodrigo, nos cuentas un poco de tu compañía, el alcance. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Nuestra empresa es una pequeña empresa de familiar. Estamos ubicados en la Pampa Húmeda de Argentina. ¿Sí? Se dedica, la empresa se inició hace aproximadamente 42 años. Nuestro padre y un amigo iniciaron en el negocio de la comercialización de granos. La comercialización y el acopio de granos acá en Argentina
todo lo que es maíz, girasol, trigo, soja, ¿sí? Es uno de de los fuertes de lo que es la pampa húmeda. Entonces, bueno, inició hace aproximadamente 40 años, ese fue su primera actividad buscando, digamos, solucionar a los productores agropecuarios una mejor venta de sus cosechas, ¿no? A partir de ahí, con los años, digamos, se establece confianza, se establece un canal por el cual empiezan a fluir otro tipo de productos, no solo el servicio de comercialización, sino que se le empieza a ofrecer a los productores insumos, todo lo relacionado para cultivar, digamos, los granos. Se le empieza a ofrecer semillas, se le empieza a ofrecer fertilizantes, agroquímicos, y todo, digamos, lo relacionado hasta servicio post cosecha del grano, acondicionamiento del grano. En nuestra empresa, digamos, con los años se fueron integrando todos esos negocios. También empezamos a ingresar los hijos. Somos 3 hermanos que estamos trabajando hoy en día con diferentes responsabilidades. En total en la empresa somos unas 40 personas. Por eso les comentaba, es una empresa radicada bien en el interior de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de unos 2.000 habitantes, 2.100 habitantes. Nosotros en el año 2015, ahí empezamos a aplicar, empezamos a conocer, digamos, el tema teoría de restricciones, en realidad contactar a Goldrat, a la gente de Goldrat Consulting, Javier, y a partir de ahí, digamos, realizamos la implementación, es decir, que tenemos 3-4 años de implementación de teoría de restricciones en uno de los negocios últimos que nos metimos, que fue la nutrición animal, donde los clientes son ganaderos o tamberos, ¿sí? Para la fabricación, digamos, de leche o bien para el engorde de ganado, ¿no? Y ubicándonos en diferentes categorías, todo lo que es ganado vacuno, desde los terneros hasta los animales de terminación que tienen destino exportación o mercado interno. Bueno, creo que con eso le estoy dando un panorama general de lo que es nuestra empresa y las diferentes actividades en las que estamos, ¿no? Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Álvaro Venegas, ¿tú qué nos cuentas de Plastipack? Buenas tardes a todos. Primero que todo, es un honor estar acá con ustedes y compartir la historia de nuestra empresa. Plastipack es una empresa familiar que fue fundada en el año 1972 por 2 hermanos, mi papá y mi tío, que cuando estaban en la universidad, ellos fabricaban las bolsas y las repartían ellos mismos. Hoy en día ya contamos con 130 colaboradores. Estamos cumpliendo 48 años en el mercado, dando soluciones de empaques, en empaques plásticos. No estamos entre las empresas más grandes, pero sí estamos entre las más rentables, porque fabricamos empaques flexibles en toda la familia de polietilenos, con una capacidad instalada más o menos de 500 toneladas mensuales, y estamos certificados desde el año 2000 con el ISO 9000. En la actualidad trabajamos con clientes como Bavaria, el Grupo Nutresa, Coag, Postobón, Alimentos Polar, Merkeo, KFC, entre otros. Nosotros llegamos a Goldrat porque estamos haciendo una transición en cambio generacional y una reestructuración de la empresa para mejora. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, como podemos ver, tenemos industrias en diversos sectores y eso nos va a enriquecer un poco esta conversación.
Entonces, vamos a la primera pregunta, le corresponde a Álvaro Heiner, y la pregunta es, ¿cómo se llegó, qué necesidad se llegó y cuál fue el primer encuentro con la teoría de restricciones en su compañía? Claro. Bueno, en un entorno de producción siempre vas a tener una necesidad de mejorar y de mejora continua, eso es definitivo. El otro día que estábamos conversando sobre el tema, tenía un poco más hacía referencia a cuando conocimos a Goldratt. Yo creo que TOC, donde haya un inventario, donde haya un sistema de reposición, donde tengas que mantener inventarios, pues hay TOC. Creo que el primer sistema que se me viene a la cabeza es la refrigeradora de la casa, la nevera. Ahí seguramente ese es mi primer encuentro con TOC sin saberlo. Cuando mi mamá me mandaba a la despensa pues a comprar algo porque se había acabado, ¿no? Y no había ido al supermercado, que generalmente pues habrá sido cada 3 semanas, ¿no? Yo te diría que ese es el primer encuentro con TOC a nivel personal. A nivel académico, pues obviamente en la universidad, en operaciones, pues siempre era una referencia fuerte, pues la teoría de Eli, pues los libros de Eli y teoría de restricciones. Y profesionalmente, cuando yo ingresé a esta compañía en el año 2009, tuvimos la oportunidad de conocer a Eli y a Javier justamente acá en Guayaquil, en un seminario. Y nosotros veníamos con una necesidad muy puntual. Yo les diría que veníamos más por el lado de planificación de producción. No entendíamos o no habíamos visto pues, que el concepto era muchísimo más amplio y se podía aplicar a todo nivel o en la cadena de valor de la empresa. Y eso creo que lo hizo mucho más interesante. Pero te diría eso, esa era la necesidad en ese momento. Inventarios fuertes, la batería plomo ácido, como se la conoce, es un producto que no ha cambiado en 130 años. Sin embargo, tiene algunos componentes y diferentes cadenas pues, que la hacen tal vez un poco más compleja. Creo que es igual a muchísimos otros productos. Y en la fábrica de plásticos pues también teníamos nuestras necesidades, pero les diría que se centraba mucho en planificación e insisto que fue una muy agradable sorpresa ver que se expandía más allá del entorno de producción el concepto de TOC. Eso por mi lado te diría en lo que era la necesidad y cómo arrancamos. Muchas gracias, Álvaro. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál fue tu primer encuentro o motivación con la teoría de restricciones? Bueno, yo conocí teoría de restricciones a través de la lectura del libro La Meta, ya hace muchos años. Estaba trabajando y un amigo me acerca el libro. Para mí fue un cambio impresionante en la manera de ver cómo administrar y cómo ver, digamos, la empresa o después uno va aprendiendo que es cualquier sistema, ¿no? Pero esa fue mi conocimiento de teoría de restricciones. Una vez que leí La Meta, después empezamos a buscar, empecé a buscar los otros libros porque me gustó tanto que acá en Argentina en ese momento no había una fluidez en la distribución del libro de Goldratt, entonces había que ubicarlos en determinadas librerías en Buenos Aires. Y bueno, recién acá cuando Goldratt visita Argentina en el 2008, lo fuimos a ver a Buenos Aires, escucharlo. Ahí recuerdo nuestro amigo Javier, y Javier Arévalo, que lo acompañaba. Y lo incorporamos, digamos, yo siempre, desde que leí La Meta, me quedé muy enganchado con el tema, leyendo, tratando de aprender, y bueno, esperando la oportunidad de en qué momento poder tratar de aplicar toda esa cantidad de conocimiento que implica teoría de restricciones, digamos, hablando de todo lo que son los procesos de pensamiento, la lógica, digamos, y la robustez que tiene la teoría, ¿no?
Así que en el año 2015, cuando empezamos con el último negocio, con Nutrecol, la nutrición animal, fue ahí que convencí a mi familia para ponernos en contacto con la consultora y bueno, ir a los hechos, a ver cómo podíamos aplicarlo en un negocio nuevo. Y bueno, ahí vamos avanzando desde que lo hemos implementado. Cada vez nos vamos afirmando más, el entorno de producción se está manejando muy bien y bueno, viendo de desarrollar la parte de distribución, ¿no? En todo lo que es productos de alimentación a granel y en envases, ¿no? En bolsas. Muchas gracias, Rodrigo. Álvaro, cuéntanos cómo fue tu encuentro con la teoría de restricciones y Plastipack. Bueno, nosotros hace ya como un año decidimos rediseñar, reorganizar nuestra empresa para mejorarla y contratamos a Goldratt mediante Jorge Luis y Javier, y con ellos empezamos a implementar la teoría de restricciones en la empresa, y fue por Javier, con Javier que llegamos a involucrarnos con la teoría de restricciones. Ya hace un año empezamos a reorganizar toda la planta y hemos podido mejorar nuestro flujo de inventarios y la producción. Pero no me quiero anticipar, entonces, pero quería contarles, fue hace como un año con Goldratt. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales desafíos de implementar la teoría de restricciones y cuáles fueron los logros que se tuvieron después de implementarlas? Álvaro. Claro. Mira, en desafío era muy interesante en ese momento, porque en la fábrica de baterías empezó haciendo tal vez unas 300 baterías al mes por allá del comienzo de los años 60. Y nosotros llegamos a hacer, actualmente nuestra capacidad es entre unas 85.000, 95.000 baterías mes. Entonces sí hay una gran diferencia. En el momento en el que implementamos, teníamos mucho paradigma, teníamos curiosamente, el origen de la empresa es una familia alemana y hemos contratado a lo largo de los años muchos ejecutivos alemanes. Y teníamos un ejecutivo que era el director de la planta, de la producción, que venía de Mercedes-Benz, años pues, en entornos alemanes de producción. Y lo puedo decir que te diría que esa filosofía, todo lo que se había heredado, ese tal vez era el principal desafío que teníamos, porque estábamos clavados completamente en optimizar el desempeño o el rendimiento, la productividad local. Nuestro indicador era cuántas baterías secas, pues, digamos, podíamos hacer en un día, y era clavado, y ese era el indicador y no había más. No importa el resto de la compañía, inventario, no importaba el resto de la cadena de producción. Entonces sí había un paradigma muy fuerte, muy cerrado para nuestro inicio, para nuestro comienzo. En la fábrica de plásticos era complicado también porque había una sobrecapacidad en la industria. Por ahí, en la industria del banano, que es el principal usuario de plástico en Ecuador, se usan unas 25.000 toneladas año y nosotros teníamos capacidad para 9.000. Y fácilmente, imagínate esta situación, donde tú tienes 25.000 toneladas de necesidad y tienes unas 50.000, 60.000 toneladas de capacidad en el sistema, en la industria.
Entonces, una competencia increíblemente fuerte, políticas de precios inexistentes. Entonces, era un entorno donde era muy difícil diferenciarse. Entonces, esos eran los dos desafíos que teníamos. Por un lado, en la fábrica de baterías teníamos bastante arraigado el tema de optimización local, y por el lado de la fábrica de plásticos, que les insisto, pues era para el uso bananero, para la industria bananera, era imposible, había el doble de la capacidad que se necesitaba en el país. Entonces la dinámica de mercado era muy compleja. Entonces esos eran los dos desafíos fuertes que teníamos. No recuerdo en la pregunta si ya querías que hablemos de los logros. Sí, por ahí... sí, los logros también, desafíos y logros. Sí, y mira, los logros van de la mano y son aparentes. Habiendo contestado o comentado este entorno, este inicio, es difícil creer lo que les voy a decir. Pero te digo, en números duros, nosotros a los 6 meses de implementación en la fábrica de baterías habíamos aumentado la capacidad en un 30%, sin invertir en un solo tornillo. O sea, era cero inversión en máquina. Teníamos 30% de aumento de capacidad y teníamos un 20% de reducción en inventarios. Nosotros arrancamos, me parece que mi tocayo Álvaro hacía referencia a la cadena, entonces tú tienes abastecimiento, tienes producción y distribución. Nosotros empezamos en las dos fábricas, empezamos con producción, y fue inmediato, ¿no? Increíble ver, yo en esa época era vicepresidente financiero, y era difícil para mí ver agradable, pues, sorpresa ver que no invertíamos, no había CAPEX. Sin embargo, la capacidad pues venía aumentando considerablemente. Lo mismo en la fábrica de plásticos, la capacidad, sobre todo, no había más capacidad porque no se necesitaba más capacidad en el país. Lo interesante en la fábrica de plásticos fue que nos dio la posibilidad de trabajar en lotes más pequeños. Entonces flexibilizamos muchísimo nuestra oferta, lo que nos hizo ganar muchísimo mercado. Mira lo interesante de que uno piensa en que producir más es mejor. En este caso era la misma capacidad, pero no, con la planificación, que era perfecta, lo mejor que te puedas imaginar. Con esa planificación que logramos con TOC, llegamos a hacer unos lotes pequeñísimos. Nuestros índices de desempeño de despacho completo y a tiempo pues estaban al máximo. Eso te diría que en números duros. Lo mismo también en la fábrica de plásticos, redujimos el inventario en un 15%, entre un 15 y un 20%. Eso en números duros. Y el otro día conversábamos que tal vez los beneficios, desde mi perspectiva, más fuertes o más impactantes fueron en la gente. El desarrollo de un lenguaje común dio una productividad a todo nivel, pues ya se removieron las fricciones por diferencias de conceptos, y tú podías hablar una persona de marketing o una persona de administración o una persona de producción principalmente, pues te hablaban este lenguaje común donde te dicen solo hay un sistema de prioridades, y todos en la empresa pues con un muy buen manejo del concepto. Hasta te diría, porque a veces la gente se le carga recursos humanos, hasta la gente de recursos humanos hablaban con muchísima propiedad cuando tocábamos pues, algún tema de la cadena de producción. Eso, pues obviamente esto generó una mejora continua, y este lenguaje de mejora continua, a nivel de toda la empresa pues se hablaba de mejora continua. Yo creo que, y lo voy a llevar hasta un nivel más allá del plano del entorno de producción o de abastecimiento o de distribución, era la filosofía de simplicidad inherente, ¿no? Todos empezamos a ver no solo los problemas de producción o de operaciones, muchos temas ya organizacionales, los llegamos a ver con esta perspectiva de simplicidad inherente, que es muy interesante
y impactante en la vida de todos. Pues no tengo que decir que era solo en producción, era en realidad en toda la empresa. Eso por mi lado en logros puedo comentar. Oh, muchas gracias, Álvaro. Sí, es evidente que se van integrando de manera holística las diferentes partes de la organización. Es un muy buen aprendizaje y un buen logro. Rodrigo, ¿qué nos cuentas de tu experiencia en Cereales Bahía? Bueno, en Cereales Bahía Blanca, digamos, la experiencia también es positiva y es muy interesante. El tema de lo que nos acerca TOC, digamos, es el cambio, mirar la cuestión de manera sistémica realmente. Te permite enfocarte, te permite, digamos, saber digamos, seguir la restricción y no estar tratando de eficientizar cada área, ¿no? Porque esa es la tentación, por llamarlo de alguna manera, constante que tenés en la gente que está trabajando y que venís trabajando, digamos, de manera natural. Yo creo que lo veo en diferentes sectores y en diferentes industrias, tratando de eficientizar cada área. Cuando empezás a aplicar TOC, tenés que enfocarte en administrar, digamos, en base a la restricción, ¿sí? Los 5 pasos conocidos que Javier nos fue enseñando. Y, digamos, una vez que incorporás ese concepto, no solo lo aplicás a la empresa, sino también lo aplicás a cualquier situación de la vida, ¿no? Es entrar a mirar, bueno, a ver, ¿qué está limitando la velocidad en este sistema o en esta situación? Por eso yo hoy comentaba de que los procesos de pensamiento a mí me impactaron y me pegaron porque te ayudan a ver la cosa desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y eso es una de las cosas que, digamos, a nosotros nos ha agregado valor teoría de restricciones. Básicamente en lo que es en la empresa, en lo que es la línea de Nutrecol, en producción la implementación fue muy buena. Hoy en día cada día se está sosteniendo, digamos, el mercado, más allá de los vaivenes que tenemos en Argentina, los clientes que se van logrando, digamos, se van fidelizando. Una de las cosas que nos ha permitido operar con TOC es, digamos, la sostenibilidad en la oferta. Digamos, una de las cosas que nos ha diferenciado de la competencia, por ejemplo, es todo el tema de las entregas a tiempo, ¿sí? Que por ahí en el sector están acostumbrados que, bueno, estás en un 80%, en un 75% de entregas a tiempo. Cuando operás bajo este entorno, te das cuenta que los resultados están mucho más arriba de ese nivel, o sea, estás arriba del 90-95%. Eso es una cosa que, digamos, brinda, de alguna manera, nos da una diferenciación respecto a la competencia en lo que es nutrición animal, ¿no? El desafío que tenemos es realmente aportar o lograr que no solo con las entregas a tiempos, digamos, hagamos diferenciación, sino tratar de mejorar la oferta cubriendo alguna necesidad realmente significativa del productor, del tambero, del engordador. Y en eso el desafío es que estamos continuamente mirando y viendo cuáles son los problemas, entre comillas, que le aparecen o que tienen nuestros clientes para tratar de mejorar la oferta, ¿no? Eso también es TOC. Así que
Y eso es un poco aprendiendo todos los días, ¿eh? No es que nosotros venimos con un tiempo de implementación, digamos, relativamente corto, y bueno, seguimos aprendiendo a ver si podemos seguir creciendo con este tema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Álvaro, ¿qué nos cuentas de esos logros y desafíos en Plastipack con las TOC? Bueno, el primer desafío fue encontrar la restricción. Como es una empresa de máquinas que funcionan como una siderúrgica, en el sentido que el costo de prender y apagar las máquinas requiere tiempo y recursos en desperdicio. Y esto combinado con la teoría que entre más producción se reduce el costo de fabricación. La planta nuestra trabajaba las 24 horas, 7 días de la semana. Hoy en día tenemos claramente definida la restricción gracias a la teoría de restricciones, porque al no producir pedidos con menos de 10 días de la fecha de entrega pactada, pudimos identificar la sección y la máquina que nos generaba la restricción, que en nuestro caso era impresión. Pudimos enfocar todos nuestros recursos y tiempo para mejorar esa máquina en su eficiencia, debido a que era el eslabón de la cadena más débil, y mejorar los tiempos para hacer cambios de pedidos. Si en una impresora como la nuestra se demoraba 4 o 6 horas haciendo un cambio de pedido, estamos enfocando todos nuestros recursos para mejorar ese tiempo para hacer un cambio de referencia. Y ahora, haciendo todo esto, ya pasamos que la restricción es el mercado. Entonces, ya nos enfocamos en que los vendedores ya no tienen ninguna justificación para no vender. Entonces, ya es el mercado, no es la restricción interna. Al hacer esto, al bajar los tiempos de fabricación de los pedidos, no hacer pedidos tan anticipadamente, pudimos bajar las horas extras que se generaban en la fabricación de materiales que no eran urgentes. Y en el horizonte solo fabricamos ahora los que están en el horizonte corto. Esto a su vez nos llevó a que produciéramos el 40% de nuestros inventarios de producto en proceso, lo que lleva a que en la planta el flujo de material ayude para hacer el inventario, para el flujo de personal, y la cantidad de materia prima, material de producto terminado retenido dentro de nuestras instalaciones para los despachos se liberará todo ese espacio. También al poder liberar la carga en máquina, podemos mejorar el cumplimiento, debido a que como ya había más capacidad instalada, pudimos tomar pedidos que antes los rechazábamos porque estaban en proceso de fabricación otra orden que no era para entrega inmediata. Pudimos aumentar la cantidad de pedidos urgentes que pedían los clientes. Y para darles pues, más testimonio, quiero invitar a nuestro jefe de planta, Edgar Escarpeta, para que él también comparta con ustedes algunos de las mejoras que nos ha implicado la implementación de la teoría de restricciones. Adelante, Edgar. Buenas tardes. En este momento yo trabajo como jefe de producción de Plastipack. Cuando empezamos con lo de la pandemia, se creó una necesidad. Nosotros trabajábamos, como dice don Álvaro, las 24 horas, pero producíamos y no generábamos throughput en la compañía. Empezamos a revisar y encontramos nuestra restricción, que era una impresora. En este momento se revisa diariamente y solo trabajamos en 2 horizontes, en un horizonte corto que es de 10 días y en uno largo que es de 15 días. Los inventarios del producto en proceso en la planta se bajaron ostensiblemente. Se tiene un mejor análisis para la compra de los materiales que estamos haciendo. En este momento, los productos que nosotros estamos fabricando se están facturando. Antes fabricábamos para guardar en anaqueles donde duraba un tiempo y no estábamos generando throughput en la compañía. En la sección donde tenemos la restricción, que es en una impresora, antes se pensaba, oiga, no, tenemos que comprar una máquina para producir más. Cuando vemos la restricción, no hubo necesidad de eso. Tratamos de darle la capacidad original que tenía la máquina.
se le hizo inversión, pero en darle condiciones en el momento en que se compró, porque es una máquina que ya lleva años produciendo. En este momento hemos logrado aumentar la producción en la máquina casi en un 40%. Nosotros en producciones que sacábamos 3 toneladas diarias, en este momento estoy llegando a 5 o 6 toneladas de material. Entonces, solo dándole condiciones, mejorando, no haciendo inversiones muy grandes, se puede mejorar. En cuanto a las decisiones que se toman, se mejoraron en horas extras. El flujo de dinero para la compañía, pues lo que nosotros estamos fabricando, lo estamos facturando. Los horizontes son muy cortos, se tienen que verificar a diario y es una labor que es dispendiosa, pero se tienen programas que nos han suministrado las personas de Goldratt, como un control de fechas de entrega, y esa es la diferenciación que nosotros hicimos con nuestros clientes. Antes no entregábamos a tiempo, estábamos por debajo del 75%. En este momento ya las entregas llegan al 95% en cumplimiento, y lo hicimos con las restricciones que nos fueron apareciendo en la medida que manejábamos nuestra planta. Muchísimas gracias, Edgar. Excelente cierre y testimonio. Voy a pasar a unas preguntas que nos están haciendo los participantes, y José Armando nos hace una pregunta que estaba alineada también con las supremas restricciones que nos llegaron del cielo y fueron las impuestas por el COVID y la pandemia. Entonces, brevemente, cada uno de nuestros panelistas nos va a decir cómo les ha ayudado esto para enfrentar estas nuevas restricciones que ninguno de nosotros y ningún sistema económico ni productivo de distribución teníamos en mente. Adelante, Álvaro. Dale, gracias. Sí, definitivamente nos afectó. Yo te diría que empezaría por lo más importante para nosotros, que es nuestra gente, basados, te diría, en simplicidad inherente y filosofía de TOC. Nosotros decidimos no sacar a nadie. Nosotros arrancamos la pandemia con 500 empleados y seguimos 500 empleados en el negocio automotriz, digamos. Entonces, para nosotros eso te diría que es lo más importante y un resultado favorable de haber trabajado de esa forma. Pienso, aquí tienes un tema. Tú las restricciones las tienes internas o las tienes externas. Y la pandemia definitivamente te puso restricciones afuera de tu compañía, a las cuales tú te tenías que ajustar. Entonces, para nosotros fue, y te insisto, ahora ya después de haber implementado TOC, pues tienes una metodología bien establecida para afrontar un problema o una disrupción en tu cadena de valor. Y aquí fue sencillo. Desde el primer día, desde el 15 de marzo, dijimos, bueno, nuestras operaciones van a ir, el tambor va a ser la demanda, y vamos a ir arrancando a medida que se necesitaba. Mira que la primera restricción... ¿Sí? Álvaro, una consulta. ¿Tú tienes activada tu cámara? Sí. Ah, bueno, listo, vale. Muchas gracias. Es que no te veíamos. Muchas gracias. Dale. Una de las restricciones te la puede poner el gobierno y te puede decir, tú no puedes abrir la fábrica. Y gracias a Dios, nosotros por ser exportadores teníamos un permiso especial pues, para operar. Pero nuestra cadena de distribución pues, estaba completamente contraída, talleres, etc. Y con esa metodología empezamos y las baterías pues, son un tema. Repuestos pues se paró completamente, pero batería fue un tema más necesario a medida que la gente podía regresar a moverse, porque tienes que usar tu vehículo para ir al supermercado. Y empezó a haber más demanda y empezamos en cuestión de 15 días ya empezamos a operar. Y lo primero que tuvimos que hacer fue tomar, al ser fabricantes, nosotros solo el 7% lo vendemos a nivel de retail. Entonces empezamos, y les comentaba el otro día, un día normal para nosotros en retail, nosotros que vendamos, servicio a domicilio hacemos 10 baterías y llegamos a hacer 140 baterías. Entonces esos 14 veces crecer en la capacidad de algo no es fácil, y tenías que revisar en base a estas restricciones que son externas, cuál era tu restricción. Y les comentaba el otro día que curiosamente la restricción para vender nosotros no era más allá que
el DataFast, el aparato pues, que chequea que revisa la tarjeta de crédito. Y así te puedo nombrar algunas situaciones que tuvimos en la empresa. Pero eso tal vez te diría que, en resumen. Micrófono, por favor. Rodrigo, ¿cómo te golpeó estas restricciones en el negocio, en la compañía? ¿Y cómo les ayudó TOC? Ok. Mira, nosotros, el sector nuestro fue considerado desde el inicio, allá por el 15-20 de marzo, como un sector esencial, con lo cual casi te diría que no se notó respecto a la demanda, ¿ok? No se notó respecto a la demanda porque entrábamos en un periodo que acá en Argentina están todas las cosechas de la gruesa de los granos, soja, maíz, con lo cual, y respecto a los alimentos, los animales se tienen que seguir alimentando, con lo cual, respecto a la demanda no se notó, ¿ok? Siguió existiendo demanda, sí por ahí, en cuanto a la gente que trabaja en la empresa, sí empezamos a reorganizarnos y que determinadas personas trabajen desde sus hogares, desde sus casas. A partir de ahí, bueno, rápidamente una de las cuestiones que teníamos que abordar era la conectividad. Nosotros, no se olviden, estamos en un lugar chico, en un pueblo, donde empezamos rápidamente a ver, bueno, la restricción pasa a ser tener internet en los hogares y de buena calidad. Entonces, pero ha sido muy manejable el tema en cuanto a lo que ha sido COVID, ¿no? Pero lo que es interesante, Tom, es que estás alerta tratando de anticiparte a que en la restricción, ¿sí?, la administres vos, porque si no, la restricción te va a pasar la factura. Si no estás administrando vos, si no sos consciente, y no te quepa ninguna duda que te vas a dar cuenta tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el aporte que puedo hacer en este tema. No, muchas gracias. Entiendo el aporte, como para concluir un poco, es el tener, digamos, esa manera de pensar, de estar identificando ese eslabón más débil, nos da una agilidad estratégica para cuando llegan nuevas restricciones, tener la capacidad de intervenir en esa nueva restricción del sistema, que me parece extremadamente valioso porque vincula completamente a la organización en el tema. ¿Cuál es tu experiencia ahí, Álvaro? ¿Cómo te ha ido con Álvaro Venegas de Plastipack? ¿Cómo te ha ido con estas nuevas restricciones? Supongo que bien. Sí, señor. No, gracias a Dios, pues con el cierre debido a la pandemia, no cambiaron nuestras operaciones debido a que nosotros fabricamos empaques para alimentos también. Pero debido a que teníamos implementado la teoría de restricciones en nuestra empresa, pudimos responder con eficiencia a las solicitudes del sector de alimentos en su demanda desbordada al principio de la cuarentena, como pueden recordar. Y les voy a ceder la palabra a Edgar para que él les cuente cómo nos fue en el área de producción con esta demanda desbordada del sector alimentos al tener la teoría de restricciones ya implementada. Edgar, adelante. Bueno, mira, como ya estábamos trabajando con el TOC, en el momento en que empezó la pandemia sucedió algo que no habíamos tenido. Empezaron a llegar pedidos de todo lado, pero antes nosotros no teníamos la capacidad para responderle. En este momento, cuando empezamos a trabajar con nuestros horizontes y la manera como podíamos trabajar, pudimos responder a las necesidades de los clientes. Como trabajábamos anteriormente, yo creo que nos hubiéramos vuelto locos. No hubiéramos podido responder. La cantidad de material y de pedidos que empezaron a llegar fueron muy grandes. Y la diferenciación que se hizo con nuestros clientes es
que nosotros le podíamos entregar en el tiempo que ellos necesitaban, que con nuestras restricciones que teníamos y con nuestra planificación de nuestros horizontes les podemos responder en el momento que lo necesiten. Lo hicimos al comienzo de la pandemia y lo estamos haciendo en este momento. Y con la ampliación de nuestros equipos, donde teníamos las restricciones, las mejoras se ven en el cumplimiento. Como le digo, de estar usted en un 70%, llegar a un 97%, eso es elevado, y en el transcurso de ¿qué? Llevamos 8 meses. Realmente sí ha sido muy beneficioso y ha sido una ganancia para todos, para los trabajadores, para mí en mi aprendizaje personal, para mis jefes que ya estaban haciendo la entrega generacional y pues tienen una forma de ver las cosas diferente en la manera como se van haciendo. Es muy enriquecedor y ha sido muy bueno para la compañía y para nosotros. Excelente, Edgar, muchas gracias. Hay una pregunta que me llamó poderosamente la atención, la hace Daniel Figueroa, y me gustaría que la respondiera Javier, que es nuestro experto, y es ¿cómo se puede pensar en implementar teoría de restricciones en empresas prestadoras de servicio? O sea, Hola, en últimas impacta todo, ¿no? Pero me parece que es clave que tú nos cuentes, que tienes un poco más de experiencia, cómo funcionan y se aplican. Cómo no, fíjate, digamos que el secreto, que no es secreto, porque al final parte de la lógica científica, hay principios que son los que arman la estructura lógica de teoría de restricciones, y de ahí se derivan herramientas y aplicaciones. Y al final los servicios tienen lo mismo que tiene una fábrica, flujo. Es decir, tiene que empezar el proceso por una parte y tiene que terminar para entregar el servicio que yo quiero. Y la relación entre el nivel de servicio que existe ocurre cuando la capacidad que tengo la estoy administrando bien de acuerdo a la demanda que estoy satisfaciendo. Y lo que te decía Edgar ahora y lo que te contó Álvaro, el Mr. Heiner también y Rodrigo, todo pasa por entender que si uno está controlando el eslabón débil, dependiendo de dónde está, puedes aumentar la capacidad, es decir, el flujo de proceso se acelera y puede servir más órdenes, más pedidos, más clientes en la misma unidad de tiempo. Esta lógica aplicada hoy en día se está usando en hospitales y clínicas en distintas partes para acelerar el flujo de pacientes. Mientras más corta es la estadía del paciente en el hospital, se recupera más rápido. Y así puede derivar esto en servicio a sistemas de atención bancaria, incluso gobiernos, estados de distintas partes del mundo, con la forma como atienden con los servicios, con el apoyo al desempleo, el apoyo a la salud, el apoyo de cosas tan simples como licencias de conducir. Todo este tipo de cosas están siendo impactadas por la misma lógica. Sí, entiendo. El tema es que es un flujo. A veces es un flujo de proceso de transformación, a veces es un flujo de mercancías y a veces es un flujo de tareas para brindar un servicio. Exactamente. En este entendido es identificar esa restricción. Sí, la teoría y estas temáticas son aplicables en cualquier tipo de sector. Vimos sectores de transformación productiva, pero vimos que también en la parte de la entrega del servicio, y lo mencionó Álvaro, se hizo más eficiente el sistema de distribución. Entonces, es transferible el valor que se genera aplicando unas optimizaciones operacionales a través de la teoría de restricciones, es transferible a la cadena de valor de las organizaciones. Estamos sobre el tiempo, pero tengo una última pregunta que me parece muy interesante y me gustaría que alguno de los panelistas nos la respondiera, porque no creo que tengamos tiempo para la visión de los tres, y es ¿cómo riñe o cómo ven o cómo se está posicionando TOC con relación a Lean y a este otro tipo de herramientas de excelencia operacional? ¿Quién nos quiere ayudar con esa respuesta? Que la conteste cualquiera de ellos, pero yo puedo emitir mi opinión en un minuto muy rápido después. Claramente, listo. Pues si quieres te doy yo mi opinión. ¿Quién? Álvaro. Don Heiner. Listo. Mira, no son exclusivas, no son mutuamente exclusivas, es lo primero que se me viene a la mente. Nosotros tenemos también algunas otras cosas que hemos implementado que no necesariamente compiten, y más bien creo que son complementarias.
Y tal vez lo que sí le quería decir, ahora que lo escuchaba Javier, cuando explicaba la metodología, o tal vez ya que no es complejidad, es la sencillez del sistema y método de TOC. Y yo me di cuenta también que me había olvidado de comentar eso, estratégicamente, y tal vez ahí apoyo la parte de si es Lean o no, que Lean va más hacia el lado de manufactura. Yo te quería llevar esto más bien a nivel de planificación estratégica y de estrategia como tal. El análisis de TOC o la implementación en nuestro caso, con la guía de Goldratt, nosotros empezamos de nuestra propuesta de valor. ¿Y qué es lo que más valora nuestros clientes? ¿Qué es lo que más valora el mercado? Para de ahí ir hacia atrás. Y en esa búsqueda o con ese objetivo, en nuestro caso, por ejemplo, en lo que era repuestos automotrices, era disponibilidad. ¿Sí? Disponibilidad y reducir inventarios, mayor rotación y rentabilidad en la cadena de distribución. Y generamos este sistema que llegamos al momento o a una funcionalidad donde no solo administramos nuestro entorno de producción, lo extendemos a distribución y en tenemos conectados aproximadamente unos 25 clientes, 30 clientes distribuidores que hacen casi la mitad, bueno, el 45% del volumen de ventas de baterías. Entonces, imagínate, presupuestos, nosotros la palabra presupuesto no la conocemos, tenemos metas, pero presupuesto no usamos. Imagínate trabajar la estabilidad que logras en el sistema de producción cuando tú tienes ya, no esperas a la orden de compra, o tu flujo no está atado a las prácticas, y ahí te digo, más lean que eso no hay, porque nosotros manejábamos toda nuestra cadena cuando se vendía en un distribuidor de nosotros, pues hace una venta, nosotros ya sabemos, y todos los amortiguadores, seguramente son términos que conoce nuestra audiencia, todos los amortiguadores se ajustan y se generan las órdenes de reabastecimiento, ya sea fabricación, compra o despacho necesarias. Entonces, en resumen, nada, creo que son complementarias, no compiten para nada y el valor que tiene TOC, te diría, es desde la parte estratégica, no es solo producción, y eso te diría que tal vez fue lo que más nos llamó la atención a nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Javier, ¿tú cómo querías? ¿Cuál era tu comentario? Sí, claro. Tengo dos comentarios. El primero es que efectivamente hay una filosofía lógica de Lean que proviene del sistema de producción Toyota, que yo le llamaría la ortodoxia y la original. La derivación que hoy en día se conoce popularmente como Lean tiende a malinterpretarse como reducción de costos. Y ahí es donde empieza a tropezarse con la efectividad. Cuando Lean se aplica con las herramientas de Toyota para mejorar el rendimiento de la restricción y la sincronización, guiado por esta lógica estratégica que decía Álvaro de teoría de restricciones, lo que hacemos es acelerar cualquier implementación de Lean desde el punto de vista de generación de resultados. O sea que son absolutamente complementarios. Lo otro que te quería pedir, si no es problema, me gustaría mostrar simplemente un correo electrónico por si hay gente que quiere preguntar más para que nos contacte con toda libertad y poderle dar el pase pues, a los panelistas que quisieran entregar cualquier cosa que a bien tengan escribir, solamente para que lo tengan. Está un correo general y si me quieren escribir a mí a javier.arevalo@goldrattgroup.com y con eso pues termino mi comentario Lean, ¿sí? Entonces muchísimas gracias por eso. Adelante, Luis. No, pues muchas gracias a todos. Yo también estoy muy alineado. Este tipo de herramientas de excelencia productiva y de procesos son extremadamente compatibles. Unas se retroalimentan y el truco está en enfocarlas hacia el objetivo de la empresa, que es la de generar valor, la de posicionar las áreas de producción y operaciones, las áreas de operaciones logísticas con valores estratégicos, que era lo que nos comentaba Álvaro Heiner, el desarrollo de las personas profesionalmente y personalmente hablando con la aplicación de proyectos de este tipo.
Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros panelistas, a Álvaro Heiner, a Rodrigo, a Edgar, a Álvaro Venegas y a Javier por acompañarnos, a todos los que nos estuvieron acompañando durante la transmisión en vivo y pues motivarlos a que investiguemos más sobre estos temas, a que nos arriesguemos a presentar procesos de este tipo en nuestras compañías, sea como un desafío profesional, y a que estén siempre en contacto con Forum y con estos eventos para seguir enriqueciendo la relación entre la academia y la empresa productiva. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.